quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Tomaste mi lugar, cargaste
gracias sublimes. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublimes. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. La palabra de Dios dice en el Salmo 23, versículo 4: Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El versículo 5 dice: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, tú eres nuestro pastor, papá. Confiamos en ti y en tus promesas. Sabemos que en ti estamos seguros. Queremos entregarte este hermoso tiempo en tus manos. Ayúdanos, papá, a disponer nuestro corazón para adorarte de la mejor manera, Dios. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. No temeré porque tú estás conmigo, me acompañas y me guías. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Sí, Señor. Y aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién te
soltarás, Dios nunca me dejará. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. No me soltarás, Dios nunca me dejará. Dios nunca me dejará. No te puedes perder ninguna de nuestras reuniones. Para nuestros pequeñitos, tenemos la escuela dominical todos los domingos a las 11 a.m. vía YouTube. Reunión de damas, sábados 6 p.m. vía Zoom. Nuestra reunión de hombres, todos los jueves a las 8 p.m. vía Meet. Tenemos nuestra reunión de jóvenes todos los sábados a las 4 p.m. en nuestra sede. Estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para que puedan tener la tranquilidad. Estamos muy felices de poder volvernos a encontrar y así presentarnos en espacios en donde podemos divertirnos. Servicio virtual, viernes 7 p.m. vía YouTube. Reunión de intercesión, miércoles y sábados 6:30 a.m. vía Meet. Recuerda que puedes encontrar los links de nuestras diferentes reuniones en la caja de información de este video o en el chat de este servicio. ¿Te gustaron y disfrutaste las canciones durante el servicio? Si es así, puedes encontrarlas en nuestra playlist Covers Madrigal, que encontrarás al final de este video o en nuestra página principal de YouTube. No te pierdas ninguna de las producciones que está haciendo el equipo de la alabanza. Compártelas con tus amigos y llena así de bendición sus vidas. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que des clic sobre la campanita que está aquí abajo para que puedas seguir recibiendo notificaciones acerca de nuestro contenido, nuestros videos musicales, nuestras prédicas, etc. para que no te puedas perder nada de lo que subimos. Así que, ¿qué estás esperando? Bueno, amada iglesia, muy buenos días, el Señor les bendiga. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos, un abrazo esta mañana, que el Señor sea derramando las más ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y pido al Señor con todo mi corazón que nos guíe esta mañana en este tiempo de la palabra de Dios,
Y bueno, es que sea un motivo también, no solamente para pedirle, sino también para agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que lo invito a que me acompañe en esta oración. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú, Señor, estás en medio de nosotros, teniendo cuidado y misericordia. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Por favor, lávanos con tu sangre bendita, Señor. Y permítenos esta mañana, Señor, poder, a través de las Escrituras, Señor, a través del pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, poder entender y comprender, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos para ser una iglesia victoriosa, Señor. Que en medio de las pruebas, que en medio de las dificultades, enfrenta estas pruebas y dificultades, Señor, con la guía de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, la victoria, Señor, nos la has dado, Señor, en la cruz del Calvario. Hoy te pido que nos ayudes a ser la iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, por todos aquellos que hoy están en dificultades, que están enfermos, que están necesitados, Señor. Todos aquellos que necesitamos del toque tuyo, Señor. Háblanos a través de tu palabra y enséñanos principios, Señor, para vivir una vida victoriosa, como una iglesia victoriosa en medio de las dificultades y en medio de las pruebas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenida, amada iglesia, y en esta oportunidad vamos a estar leyendo en el libro de Hechos. Venimos estudiando Hechos capítulo 4 y vamos a estar leyendo desde el versículo 23 hasta el versículo 31. Así que yo le invito para que usted me acompañe. En la Nueva Traducción Viviente leemos de esta manera: Tan pronto como quedaron libres Pedro y Juan, volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Bueno, muy bien. En este pasaje estamos leyendo cómo en este pasaje descrito por el médico Lucas podemos ver cómo se revela con toda claridad dos situaciones que venimos tratando. Por un lado está el ataque del enemigo, que como lo estamos viendo es esa oposición en contra de la iglesia, es esa oposición hacia los creyentes que el enemigo quiere ejercer, nos quiere llenar de temor. Pero por otro lado está la defensa de la iglesia. Los creyentes tenían armas poderosas dadas por Dios para defenderse en medio de una batalla, en medio de la guerra. Nosotros tenemos batallas y armas dadas por Dios para nuestra defensa. No olvidemos que las artimañas del enemigo no han cambiado, que Satanás es homicida desde el principio. Como dice la Escritura en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor Jesús. También en 1 de Pedro 5:8 leemos: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En Mateo 16:18 el Señor Jesús había dicho:
Mas yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay muchos pasajes en la Escritura donde se habla de esta guerra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo nos habla de la armadura del creyente. Y cuando nosotros hablamos de armadura, indudablemente estamos pensando y estamos tratando el tema de guerra, estamos hablando del ejército de Dios y del ejército del enemigo. Estamos hablando de un enfrentamiento real y estamos hablando de la armadura que debería llevar el ejército de Dios. Los creyentes en Cristo tenemos la armadura de Dios que está descrita ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10. Esto nos muestra entonces el pasaje que leímos de Hechos capítulo 4, el resultado de una confrontación. Estamos en una confrontación, el enemigo nos enfrenta y la iglesia debe responder. Creo yo que deberíamos estar respondiendo como Dios lo ha prometido, como Dios nos ha llamado y nos ha dado instrucciones de cómo hacerlo. No somos una iglesia que se acobarda, no somos una iglesia que se llena de temor, no somos una iglesia que se llena de miedo. Somos una iglesia que enfrenta la prueba y la enfrenta con el poder del Señor. Vamos a ver algunos puntos. Yo quise desarrollar algunos puntos para que tú y yo como iglesia podamos hoy entender y comprender. Sobre todo, recordarnos más bien quiénes somos nosotros, y somos la iglesia de Cristo. Somos una iglesia victoriosa porque pertenecemos a un Señor que es vencedor. Él es victorioso en la cruz del Calvario y Él es vencedor y es el Rey, es el Rey de Reyes y Señor de Señores por los siglos de los siglos. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su reinado será eterno. Ya el Señor es Rey soberano y al enemigo, a Satanás, que es el príncipe de este mundo, le quedan los días contados. Por consiguiente, nosotros como iglesia debemos comprender lo que nos espera. Ahí en el pasaje de Hechos capítulo 4, versículo 23 leíamos lo siguiente: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes. ¿Cierto? Y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. El primer punto que quiero desarrollar es: una iglesia victoriosa enfrenta las pruebas unida. Una iglesia unida. Una iglesia victoriosa enfrenta la prueba unida. Y no hay nada más, pienso yo, más reconfortante y anima tanto que cuando pasamos situaciones difíciles. Claro, la primera parte de la iglesia está en nuestra casa, nuestra familia de carne y sangre. Son aquellos que están allí con nosotros y nuestras esposas, nuestros hijos. Nos están viendo enfrentar y nos acompañamos mutuamente en las luchas, por supuesto. Pero también debemos reconocer que acudir a hermanos, volver a los hermanos nos ayuda mucho. Pedro y Juan están regresando victoriosos porque ellos no regresan derrotados, sino regresan victoriosos después de haber enfrentado al consejo. Ellos enfrentan a un consejo que los estaba acusando y ahora están viniendo a sus hermanos para contarles, para rendir cuentas de lo que ha pasado. Y ellos están dando testimonio del poder de Dios. Después de ser liberados, ellos regresan y nos damos cuenta que regresan a congregarse. Nosotros podemos sacar algunas aplicaciones en este aspecto, y es que es importante congregarnos, como dice la Escritura también en el libro de Hebreos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino el congregarnos nos va a ayudar a animarnos al amor, a estimularnos al amor y a las buenas obras. También encontramos fortaleza en la iglesia, encontramos que nos dan ánimo en la iglesia. Nuevas fuerzas nos da el Señor cuando estamos allí reunidos, como dice el Salmo 133, cuán bello, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, en armonía. También estando en la iglesia nos damos cuenta que todos enfrentamos las mismas pruebas, alrededor en todo el mundo. Los creyentes somos tentados, somos probados, enfrentamos oposición y luchas en todo el mundo. En algunos países es más marcado esto que en otros, pero todos enfrentamos situaciones difíciles. Es por eso que la iglesia se constituye en la primera fuerza
con la que nosotros contamos como creyentes para enfrentar las adversidades. Un segundo aspecto está en el versículo 24. Leamos lo que dice. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Aquí, así comienza la oración de este grupo de creyentes. Y de aquí tomo el segundo punto. Una iglesia victoriosa, como lo somos tú y yo, que somos la iglesia de Cristo, enfrenta las pruebas en oración. Una iglesia victoriosa enfrenta las pruebas en oración. Vemos una iglesia que no se acobarda, no se atemoriza y no se deprime por lo que le pasó a Pedro y a Juan, sino lo contrario, se alegran con el testimonio de ellos y es más, ellos se dirigen al Dios Todopoderoso, al Soberano, al Creador. Es decir, es una iglesia que sabe a quién se dirige y también sabe cómo se dirige a ese Creador. Es importante que nosotros comprendamos que al dirigirnos en oración, nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Sabemos que ahí está Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, quien nos escucha, quien nos alienta, quien nos advierte, quien nos corrige, quien endereza nuestros pasos, pero también nos levanta, nos anima y nos coloca en el lugar conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Es por eso que en la iglesia oramos. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Oren en todo tiempo. Nosotros oramos en todo tiempo, pero también oramos porque tenemos confianza en el Señor en quien hemos creído. Tenemos confianza en Jesús que murió y resucitó y está vivo. Oramos también para interceder los unos por los otros y para apoyarnos en oración. Estos días que hemos pasado la pandemia y hemos visto el caso de contagios de seres queridos, seres amados, amigos, hermanos en la fe, conocidos. Y lo que hacemos es ponernos en oración, en los grupos pedimos apoyo en oración y hemos visto las respuestas del Señor. Oramos también a un Dios soberano, creador de todo lo visible y lo invisible, al autor de la vida. Y oramos a Él en el nombre de Jesús, porque si alguien puede guardar nuestra vida, si alguien puede sanar a un enfermo, si alguien puede devolver a alguien a la vida, es Él. Él es el soberano, Él es el creador y el dueño de todo. Es por eso que vemos aquí que la oración, cuando una iglesia victoriosa enfrenta las pruebas, las dificultades con oración, la oración se convierte en esa fuerza del creyente en momentos de adversidad o prueba. Es la segunda fuerza, la oración es la segunda fuerza de nosotros los creyentes en momentos de adversidad o en momentos de prueba. En los versículos 25 y 26, en la oración que están haciendo los creyentes, ellos continúan diciendo: hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David tu siervo y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Esto está ahí en el Salmo 1:2. Están citando la palabra del Señor. Estos hombres, estos creyentes, estos hombres y mujeres de la primera iglesia, llenos del Espíritu Santo, están citando la palabra de Dios. Y de aquí tomo el tercer aspecto o el tercer punto de una iglesia victoriosa que enfrenta las pruebas. ¿Cómo enfrenta alguien las pruebas si no con la palabra? Una iglesia victoriosa enfrenta las pruebas con fe. Tercer punto. Una iglesia victoriosa enfrenta las pruebas con fe. Y para tener fe, por supuesto, nosotros necesitamos oír la palabra del Señor. Y como dice allá en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos fe en Dios y en sus promesas que se cumplen preciso en la prueba. Es cuando vemos el cumplimiento de las pruebas. Confiar y enfrentar las pruebas con fe, ¿cierto?, nos hace entender que tenemos esa fe porque permanecemos en la palabra de Dios a pesar de las pruebas, que tenemos esta fe porque obedecemos la palabra de Dios, desarrollamos nuestra fe cuando obedecemos la palabra de Dios y la ponemos por obra en medio de las pruebas. Tenemos fe porque damos testimonio de lo que la palabra de Dios hace en nosotros
en medio de las pruebas. Es importante esto, recordar que en medio de la prueba es cuando nuestra fe sale a relucir. ¿Tenemos o no tenemos fe? ¿Realmente creemos o no creemos? ¿Tenemos convicciones o no las tenemos? Por eso es que considero que es importante que nosotros podamos comprender esto. La iglesia enfrentará las pruebas con fe. En el versículo 27 y versículo 28, ellos continúan orando de la siguiente manera. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Una iglesia victoriosa enfrenta las pruebas sometido a la voluntad de Dios. Una iglesia que se somete a la voluntad de Dios no pide cambiar las circunstancias, no pide que se nos quite la prueba, pide que el Señor nos acompañe en medio de las pruebas. Ahora, como dicen ellos acá en el versículo 28, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano. Es decir, que las circunstancias difíciles que vivió el Señor Jesús, de las cuales está hablando ellos aquí en esta oración, están refiriéndose a la historia, a lo que ocurrió y cómo el mismo rey, ¿cierto? El gobernador romano, el rey judío, el gobernador romano y los gentiles y el pueblo de Israel, todos se unieron para ir en contra del Señor Jesús. Pero el mismo Señor Jesús no le pidió al Padre que lo librara de este sufrimiento, sino que Él encomendó su espíritu al Padre. Él le dijo, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Recuerda ya en el Getsemaní, el Señor Jesús entrega su voluntad a la voluntad del Padre. Es bueno recordar que en ocasiones nosotros tenemos luchas y dificultades. Yo he tenido que pasar cosas difíciles. Hay momentos en los que uno piensa, Señor, si es posible, cambia las circunstancias. No me metas en esto, Señor, no permitas que yo sea metido en el fuego de esta prueba, pero es inevitable. En los planes de Dios tenemos que pasar por la prueba, por el fuego. Y Dios nos dice, pareciera que Él estuviera allí para decirme, primero, no temas, estoy contigo. Segundo, es inútil que te rebeles contra mí, acepta mi voluntad. Es mejor aceptar la voluntad de Dios. Es mejor conocer la voluntad de Dios. No es decirle a Él, he aprendido que no debo decirle al Señor, no me permitas pasar por eso, sino acompáñame, Señor, en este proceso. La victoria es tuya. Creo y confío en el Señor que la victoria es de Él. Aquellos que van en contra de la voluntad de Dios se rebelan. Y la rebelión provoca realmente cosas terribles. Dios detesta al corazón orgulloso y al rebelde, dice la Escritura. Pero pareciera que es la tendencia del hombre a rebelarse contra Dios. Y nosotros que caminamos en la fe, debemos tener cuidado de no estar en contra de Dios. Ahora, vemos lo que pasa con las naciones de la tierra, como decía en la oración de estos creyentes. Porque, citando el Salmo 2, ¿por qué están enojadas las naciones? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué están tan furiosos contra el Señor? Ellos son rebeldes y esa rebelión provoca un enojo y un odio del mundo hacia Dios y hacia nosotros, la iglesia. Los planes de ellos, como decía la oración, son inútiles. Los planes del mundo y de los malvados son inútiles. Son planes que no llevan, que no prosperan. Parecieran buenos, pero a la larga no son buenos. En cambio, hacer la voluntad de Dios es lo mejor y nos lleva a cumplir los propósitos de Dios. Cuando hay rebelión, hay injusticia y vemos cómo las leyes que se promulgan o se están promoviendo van en contra de Dios, de sus propósitos, de su plan, del orden de su creación. Leyes que van contra la familia, que van contra la justicia, contra la vida misma, pero están cobrando fuerza y están teniendo aceptación en las nuevas generaciones. Yo le digo a los jóvenes, mira, considera que la Biblia es el estándar. Si hay una idea, un discurso, una propuesta que está llegando hasta ti, revísala a la luz de la palabra de Dios.
Coloca esa propuesta, coloca eso que te están dando, esos pensamientos que están llegando, sí, y míralos a la luz de la Escritura, compáralos con la Escritura, que sea el factor es la Biblia, el factor de medición, porque es la palabra de Dios. Es como dijo alguien, el manual de vida que Dios nos dio para que la vida funcione. Por tal razón yo invito a los jóvenes a que no comamos entero, sino que vayamos a qué dice Dios acerca de todos estos asuntos y después saquemos conclusiones para definir y encontrar y discernir qué cosas de las que nos dice son verdad y qué cosas de las que nos dicen están bajo la cobertura del engaño, del padre de la mentira que es Satanás. En estos tiempos debemos tener mucho cuidado. El Salmo 32:9 dice, en la Reina Valera, lo voy a leer, me gusta como dice ahí, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahora vemos que las naciones, los gobernantes y los hombres se pueden enojar, pueden rugir, pueden hacer lo que quieran, pero el que está caminando con el Señor no tiene que ser sujetado, no tienen que darle garrotes, sino que va caminando en la voluntad de Dios. Pero los que no, los que se rebelan, los que son como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, ellos pueden levantarse, hacer gestos, desafiar a Dios, retar a Dios, todo lo que quieran, pero siempre Dios prevalecerá. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, permanecerá para siempre. Sus promesas son fieles, el Señor es eterno y su pacto es eterno con los justos, con aquellos que hemos sido librados o justificados por la sangre preciosa de Jesús. Un quinto aspecto, por favor miremos el pasaje, versículo 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. Y nos damos cuenta aquí que en un quinto aspecto, la iglesia victoriosa enfrenta las pruebas con los ojos puestos en Jesús. Nosotros tenemos que recordar que Jesús es el autor de la vida. Todo lo que le hicieron a Jesús, al ungido de Dios, tenía un propósito. Él vino a recuperar lo que se había perdido. Tú y yo tenemos hoy esperanza en Cristo Jesús porque Él es el vencedor. Una iglesia victoriosa enfrenta pruebas con los ojos puestos en Jesús para no perderse, para no perdernos, como cuando tú buscas en el Waze y vas conduciendo y el Waze te va diciendo por dónde ir o por dónde no ir. La dirección del Señor es perfecta, no nos va a dejar desviar. Estos hombres, esta iglesia está orando y está allí con los ojos puestos en Jesús, están recordando al Señor Jesús, recordando cómo Él había sufrido, todo lo que había tenido que vivir. Y ahora le están diciendo, Señor, ahora Señor, en quien hemos creído, tú que ya sufriste, tú que viviste todo esto. Señor, por favor, no nos dejes desviar. Por favor, Señor, guíanos. Tenemos puestos los ojos en ti, Señor. Ellos reconocieron que todo estaba bajo el control, la soberanía, la voluntad de Dios y le dicen al Señor, Señor, no nos dejes. Como dice aquí en el pasaje, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y nos damos cuenta aquí que el sexto aspecto, de esta oración es que la iglesia victoriosa enfrenta las pruebas con valor. Nosotros pedimos al Señor que nos guíe, que por supuesto nos hable y nos lleve a cumplir sus propósitos, pero que lo hagamos con valentía, con valor, sin miedo, sin temor. ¿Cuántas veces nos quedamos callados por temor? ¿Cuántas veces damos oportunidad al enemigo para que se burle del nombre de Dios? Y en vez de que nosotros seamos testimonio, somos esa ocasión para que otros de pronto caigan por la falta de fe, por nuestra inconsistencia, porque no somos fieles, porque
no dependemos de Dios. No estoy hablando de ser religioso y de ser una persona que se cree intachable y que nunca falla. Todos fallamos, claro, todos cometemos equivocaciones, pero estoy seguro de que cuando nosotros dependemos de Dios, es posible llegar a cumplir los propósitos de Dios. Buscar el poder de Dios y su protección es lo que nosotros necesitamos para poder enfrentar estas pruebas con valor y ser una iglesia victoriosa. Necesitamos enfrentar las situaciones dependiendo de Dios, tomados de su mano. Pedirle al Señor ese valor. Tenemos que pedirle al Señor ese valor, y es un valor no para ser envalentonados, sino para predicar. Y al predicar, cuando hablo de predicar, no solamente hablo de este ejercicio de tomar un pasaje de la Escritura y exponerlo. Estoy hablando de exponer nuestra vida. Estoy hablando de que de lunes a domingo y repite la semana, toda la semana estamos dando testimonio de fe acerca de lo que nosotros creemos. Estamos dándole testimonio al mundo de que lo que nosotros creemos es real y es verdadero. Nosotros le pedimos al Señor, podemos orar al Señor que nos dé el toque de Dios con su mano sanadora. Yo creo que Dios puede hacer el milagro hoy. Yo creo que Dios puede hacer esos milagros hoy. Nosotros necesitamos, ahí viene el séptimo punto del versículo 30, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y en el versículo 31 dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Pues sí, Dios contestó la oración de estos creyentes, la primera iglesia, en el aposento alto. Mientras ellos están orando, Dios está escuchando. Y terminan su oración y vino el poder del Espíritu Santo. Un séptimo aspecto, una iglesia victoriosa enfrenta la prueba con el poder del Espíritu Santo. No podemos ir a enfrentar a un enemigo si no estamos revestidos del poder del Espíritu Santo. No podemos enfrentar a nuestro adversario. No podemos tener garantía de la victoria si no tenemos al Espíritu Santo. Dios contestó la oración de estos creyentes, de sus hijos. Descendió el poder del Espíritu Santo como lo habían pedido. Vino la llenura del Espíritu Santo y empezaron a predicar con valentía. Dios los animó. Dios les dio otra demostración física de su poder. Ya en Hechos 2, el día de Pentecostés, ellos habían recibido y habían dado testimonio, ¿cierto? Hubo una demostración física de poder. Ellos ya la habían vivido y ahora se repite aquí en este capítulo. Pues dice la Escritura que vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a predicar con valentía. Esta llenura provoca que el evangelio sea predicado con valor. Ellos no temían a la muerte. Ellos vieron el cumplimiento de la promesa. Esta iglesia de Hechos vio el cumplimiento de la promesa. Ellos se dieron cuenta que no estaban solos, que ellos podían clamar a Dios y Dios les iba a responder. Ellos daban testimonio de sus vidas y estaban incluso dispuestos a ir hasta la muerte. Así que nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé de nuevo esa seguridad, que como seres humanos nosotros podamos depender de Él todo el tiempo, que nosotros podamos hablar abierta, francamente, el evangelio de poder sin tintes, no a medias tintas, no unas cosas sí y otras no. Realmente eso nos ha costado a todos. Todos nos hemos equivocado. Nadie puede decir que ha tenido la predicación perfecta o que ha enviado el mensaje correcto. Nos hemos equivocado, pero ahí está el Espíritu Santo a quien podemos acudir y pedirle al Señor con todo nuestro corazón, pedirle a nuestro Padre que nos dé el Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo podemos ir y predicar, podemos ir y ganar almas, podemos ir y ganar a los perdidos, podemos discipularlos, podemos acompañarlos, enseñarles, podemos mostrarles el camino. Luego podemos ir a sus casas, podemos que se abran hogares para la bendición del Señor, que se abran que haya un grupo de creyentes que quieran ir, que sean preparados para ir a los lugares, que puedan ser enviados. Se necesita hoy ganar almas, pero esas almas deben ser discipulados. Se necesitan discípulos que sigan a Cristo sin temor, sin miedo. Discípulos que establezcan
obras, que abran lugares, que vayan y prediquen, que estemos atendiendo a las comunidades y que estemos atendiendo las necesidades de otros, para que a su vez aquellos que son discipulados repitan el ciclo y luego ahora ellos vayan, para que otros vayan. Nuestra misión es preparar a otros para que vayan y les sirvan al Señor, para que vayan y prediquen prediquen el evangelio de poder para salvación. Puedo ver aquí 3 fuerzas en medio de la adversidad, 3 áreas que son muy importantes: la iglesia, la fe, la oración, que no puede faltar. La palabra del Señor, por supuesto. Yo creo que nosotros miramos estos 7 aspectos. Una iglesia victoriosa enfrentará las pruebas en la medida que esté caminando unida. Una iglesia victoriosa podrá enfrentar las pruebas cuando oramos juntos, si estamos orando. Una iglesia victoriosa enfrentará pruebas con fe. En medio de las circunstancias difíciles lo haremos con la fe. Una iglesia victoriosa enfrentará pruebas sometidos a la voluntad de Dios, atendiendo a su llamado. No entendemos la voluntad de Dios muchas veces, pero es buena, es agradable, es perfecta, y nosotros obedecemos al Señor. Una iglesia victoriosa enfrentará las pruebas con los ojos puestos en Jesús para no desviarse. Una iglesia victoriosa enfrentará las pruebas con valor, con valentía. Haremos la obra del Señor con valentía en el nombre poderoso de Jesús. Y por último, una iglesia victoriosa enfrentará las pruebas con el poder del Espíritu Santo, y entonces se manifestarán esas señales, maravillas y prodigios en medio de la congregación, en medio de nuestras iglesias locales, en medio de las casas, cuando se ore en los hogares, cuando oremos por enfermos, cuando estemos en las calles, en lugares públicos orando, veremos la gloria de Dios. Hoy te animo para que tú puedas creer primero que eres hijo de Dios, y al ser hijo de Dios eres parte de la iglesia de Cristo. Y si eres parte de la iglesia de Cristo, eres parte de una iglesia victoriosa, pues Cristo venció. Y la iglesia victoriosa tendrá que enfrentar oposición, pruebas y dificultades, pero no lo haremos de cualquier manera. Padre, yo te doy gracias esta mañana por este mensaje que nos permites traer hoy, Señor. Habla a nuestro corazón, cambia nuestro corazón, transforma nuestro corazón, Señor, para que sea muy parecido al tuyo, Señor. Nosotros queremos tener un corazón, Señor, que te ame, un corazón que te sirva. Hoy te pido en el nombre de Jesús que quites todo temor, Señor, en medio de nosotros. Libera a la iglesia del temor, de toda opresión demoníaca en el nombre de Jesús. En las tentaciones líbranos, Señor. En las pruebas, Señor, ayúdanos, Padre eterno, a pasar estas dificultades y estas pruebas, así como aprendíamos, Señor, unidos, Padre eterno, orando con fe, Señor. Que nosotros podamos avanzar en el nombre poderoso de Jesús, enfrentar con valor cualquier circunstancia y darte a ti la honra y la gloria. Que podamos depender de ti, Señor, y que se haga tu voluntad, así como nos enseñaste a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre, yo te pido que nos des el pan de cada día, que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, como perdonamos también a los que pecan y nos ofenden. Como dice tu palabra, Señor, Padre eterno, yo te ruego y te suplico, no nos dejes caer, no nos metas en la tentación, Señor. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, pero ayúdanos sobre todo, Señor, a perdonar a los que nos ofenden, a los que han levantado su voz contra nosotros, contra aquellos que nos presentan oposición, contra aquellos, Señor, aquellas personas que vienen y se oponen, los consejos que se van a levantar, la persecución que probablemente venga, Señor, el señalamiento que probablemente se dé, Señor, por causa del nombre de Cristo. Desde ahora perdonamos, Padre eterno, desde ahora nos levantamos y para humillarnos delante de ti, Señor, y nos levantamos en el nombre de Jesús para predicar con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por cada persona que me escucha en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amada iglesia, que el Señor te bendiga. Eres parte de una iglesia victoriosa que enfrenta las pruebas con la ayuda del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde.